Hey amigos y hermanos, recientemente encontré un video que está circulando en redes sociales. Quiero invitarles a que lo veamos y a continuación les compartiré mi perspectiva al respecto. Mi propósito no es desacreditar a nadie, sino edificar a la iglesia de Cristo y fortalecer nuestra comprensión del evangelio. Veamos el video. Son las fiestas de la iglesia, lícitas por Dios. ¿Cuáles son las fiestas que no debe practicar ni dejar entrar en la iglesia? ¿Qué hace un arbolito en el altar de una iglesia cristiana, evangélica? ¿Qué hace? ¿Qué produce? Tiene relación ese coso que está ahí y no es nada, que tienen la mente tan ciega que le ponen hasta los duendes eso, guindados. Y está ahí, prende y apaga, prende y esos duendes ahí, que va a fluir revelación. Con razón dio la prédica esa que mató a todo el mundo. Mi reino no es de aquí, yo no soy de abajo, no soy de este mundo. Esas cosas son mundanas, no son de Dios, no se deben practicar. No, pero es que Jesús nació en diciembre del 20. A mí no me importa cuándo nació, qué fecha ni qué nada. Eso no es evangelio, eso no es reino de Dios. Eso Jesucristo no lo aprueba. Son vagancias humanas, son tradiciones, religiones y hasta rituales. Eso no es de Dios. Bien, como en otra reacción anterior que hice, las críticas que hace este señor se pueden dividir en 3 puntos clave. Según él, es incorrecto la presencia de un árbol de Navidad en una iglesia, es incorrecto la celebración de la Navidad y es incorrecto guardar las tradiciones dentro de la iglesia. Respondamos a cada uno de estos puntos. Es incorrecto tener un árbol de Navidad en la iglesia. Quien diga como este amigo que es impropio tener un árbol de Navidad dentro del templo porque es algo mundano o no de Dios, pasa por alto 2 cosas. Número 1, el contexto histórico. El árbol de Navidad, contrario a lo que afirman estos green actuales, tiene orígenes en la tradición cristiana. Durante la Edad Media, los cristianos europeos usaban árboles como símbolo del árbol de la vida, que figura precisamente de Cristo como fuente de vida eterna, según podemos encontrar en Apocalipsis 22:2. En el siglo XVI, reformadores como Martín Lutero incorporaron árboles decorados con velas para simbolizar la luz de Cristo en un mundo oscuro. Y esto se relaciona con la profecía que anunció el nacimiento de Cristo diciendo, Isaías 9:2, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Por eso es que en Navidad tenemos muchas luces, porque nos recuerda que Cristo trajo la luz a un mundo sumido en tinieblas en una temporada como esta. Y es por eso que está el arbolito de Navidad con esas luces que encienden y apagan. En segundo lugar, tenemos el argumento bíblico. Si bien la Biblia no menciona específicamente árboles decorados, tampoco prohíbe símbolos culturales que apunten a Cristo. Los cristianos tenemos la mala costumbre de decir no se puede en cuestiones que Dios no ha prohibido. En Hechos capítulo 17, verso 23, vemos a un Pablo que usó no un árbol, sino incluso un altar pagano para predicar sobre el verdadero Dios. Esto establece el principio de que los cristianos podemos redimir símbolos culturales para glorificar a Dios y anunciar el evangelio de salvación. No podemos olvidar que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Qué triste que hayan tantos predicadores que lo satanicen todo en lugar de imitar al apóstol Pablo, ¿verdad? Lo esencial es la intención. Un árbol decorado con luces, si no es usado con fines de idolatría, puede usarse perfectamente, como dije, para simbolizar a Cristo, quien no solo es la luz del mundo, Juan 8:12, sino que también es el renuevo justo, Jeremías 23:5, la vid verdadera, Juan 15, verso 1 al 5, y el árbol verde, Lucas 23:31. ¿Puede alguien serio y razonable decir que tal símbolo contradice los principios bíblicos? Claramente no. El problema no es el árbol en sí, sino el corazón con el que se utiliza. ¿Cuándo vamos a entender esto? Una prueba de esto lo vemos en el hecho de que el Dios que prohibió las imágenes en Israel, él mismo ordenó construir imágenes en el tabernáculo. Así que el problema no eran las figuras en sí, sino el culto idolátrico. Hoy igual, no se condena el uso de símbolos, sino la idolatría. Si un objeto se usa en la casa de Dios para honrar a Cristo, para honrar la encarnación o para honrar la venida de Cristo, no hay nada de antibíblico en ello. El segundo argumento de este hombre es que es incorrecto la celebración de la Navidad. Miren, el argumento de que la Navidad no debe celebrarse porque no está directamente ordenada en la Biblia es del mismo modo una conclusión superficial. Es cierto que la fecha exacta del nacimiento de Cristo no se menciona en la Biblia. No sabemos si en verdad fue un 25 de diciembre, pero lo que no entienden estos green evangélicos es que la celebración de la Navidad no depende de la precisión de la fecha, sino del hecho bíblico, del suceso histórico y teológico del nacimiento de nuestro Señor, que es una verdad central al evangelio, como podemos leer en Lucas capítulo 2, versos 10 y 11. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor.
¿Cómo podría entonces alguien serio afirmar que celebrar un acontecimiento tan trascendental en la historia humana como fue la llegada a nuestro planeta del Dios encarnado? ¿Cómo se le podría ocurrir a alguien ver esto como idolatría en lugar de enfocarlo como una muestra de gratitud? Bueno, alguien pudiese decir, pero es que la Biblia no manda a celebrar la Navidad. Y yo a eso le respondo, no lo manda, pero tampoco prohíbe establecer días para recordar los actos redentores de Dios. Mire, por citar un solo ejemplo, en el Antiguo Testamento, Israel celebraba fiestas para recordar y agradecer la obra de Dios. De manera similar, los cristianos podemos celebrar la encarnación como un recordatorio y sobre todo como un modo de anunciar al mundo que, como nos dice Juan 3:16, fue tan grande el amor de Dios por la humanidad que dio a su Hijo unigénito. De eso se trata la Navidad, anunciar, como los ángeles hicieron, buenas nuevas de gran gozo para todo ser humano. ¿Cómo entonces este predicador del video va a decirnos que la Navidad no tiene nada que ver con el Evangelio? Si de eso se trata precisamente el Evangelio. Y reitero, lo importante no es la fecha exacta, sino el acontecimiento en sí. Y finalmente, el tercer argumento usado por el hermano del video es que es incorrecto guardar las tradiciones dentro de la iglesia. Al parecer, nuestro amigo ignora que Jesús no condenó todo tipo de tradición, sino solo aquellas que anulaban la palabra de Dios. Lo podemos ver en Mateo capítulo 15, verso 3. Respondiendo él, les digo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Pero note que no todas las tradiciones son malas. De hecho, el mismo Pablo exhortó a los creyentes a mantenerse firmes en las tradiciones apostólicas. Lo podemos ver en 1 Corintios capítulo 11, versículo 2, según la Biblia de las Américas. Os alabo porque en todo os acordáis de mí y guardáis las tradiciones con firmeza, tal como yo os la entregué. Y en el verso 16 apela a prácticas que eran costumbre o tradición en las iglesias, como lo puede ver allí. Y si una celebración tradicional de la iglesia exalta a Cristo, no contradice la Biblia y edifica a la iglesia, entonces mire, con todo el respeto, es falso decir que es contraria al Evangelio. Como pueden ver, el rechazo de elementos como el árbol de Navidad, la celebración de la Navidad y las tradiciones en general se basa en una visión limitada del Evangelio. La Biblia enseña que todo lo que hacemos debe glorificar a Dios. Así que si estas prácticas son usadas para apuntar a Cristo y fortalecer la fe de nuestros hermanos, entonces son legítimas. Nuestros amigos Green deben entender que Jesús dijo, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo. Lo que sí no es evangelio es esa actitud que los sataniza todo, encerrándose en una especie de subcultura seca y rancia que se aísla de la sociedad creyéndose más santo que todo el mundo. Así que les dejo con el siguiente pensamiento. Rechazar todo lo que no esté explícitamente mencionado en la Biblia es una forma de legalismo que, por buenas intenciones que tenga, termina oponiéndose a la libertad que tenemos en Cristo. Muchas gracias. Este es su hermano y amigo, el pastor Arnaldo Álvarez García.